Bienvenidos todos a la clase de español para el segundo grado. Yo soy el maestro Arnold Steven Rosa Aguilera y estaré con ustedes el día de hoy. El tema que desarrollaremos el día de hoy es la narración. Comencemos. Y te estarás preguntando, ¿qué es la narración? Es narrar o relatar una historia real o imaginaria. Es una manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un tiempo. La narración se compone de varios elementos y aquí tenemos los elementos de la narración: los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio y el narrador. Los personajes son los sujetos que aparecen en la historia. Las acciones son las que realiza cada personaje. El tiempo, largo o corto, que se da a un personaje para realizar las acciones. El espacio, el lugar donde ocurren los hechos. Narrador, completa y cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada. La estructura de la narración es la siguiente. Inciso A, planteamiento o principio de la narración, donde se presenta los personajes, el lugar y el tiempo. Inciso B, nudo o parte central de la narración, donde se narran los hechos que le ocurren a los personajes. En el inciso C tenemos el desenlace o final de la historia, donde se resuelven todos los problemas que hemos visto en la narración. Tenemos varios tipos de narración. Número 1, narración de ficción. El autor puede basarse en elementos de la realidad, los cuales son mezclados con elementos ficticios para crear la obra final. Tenemos algunos ejemplos: el cuento, la fábula, la leyenda, el mito. El siguiente tipo de narración es la narración no ficticia. Los hechos narrados no pueden ser alterados. De lo contrario, dejaría de ser una narración no ficticia. Tenemos algunos ejemplos: una anécdota, una noticia o un hecho histórico. Es tu turno. Identifica los elementos de la narración que se presentan a continuación. Hoy contaremos el cuento de Pinocho. Poner mucha atención, ya que estaremos realizando algunas preguntas. En una vieja carpintería, Gepetto, un señor amable y simpático, terminaba un día más de trabajo, dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de madera que había construido. Al mirarlo pensó: ¡qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido hecho de madera de pino, Gepetto decidió llamarlo Pinocho. Aquella noche, Gepetto se fue a dormir deseando que su muñeco fuese un niño de verdad. Siempre había deseado tener un hijo, y al encontrarse profundamente dormido, llegó una hada buena y, viendo a Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero, dando con su varita mágica vida al muñeco. Esta ha sido la historia que hemos narrado. Ahora tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los personajes?
Muy bien, los personajes son Gepetto, Pinocho y el hada. ¿Cuáles eran las acciones? Muy bien, las acciones eran la creación del muñeco y darle vida al muñeco. ¿Y en qué tiempo se desarrolló la narración? Muy bien, se desarrolló en un corto tiempo. ¿Y cuál fue el espacio en el que se llevó a cabo esta narración? Excelente, se realizó en una carpintería. ¿Y quién era el narrador de esta historia? Muy bien, el narrador de esta historia era el maestro, o sea, yo. Los felicito, espero hayan podido adivinar cada una de las acciones en las que se realizó esta narración. Con esto culminamos esta clase y los dejo con este bonito mensaje. El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Por Oscar Binde.